Estimados hermanos, hermanas, creyentes todos, estoy nuevamente con ustedes diciéndoles buenos días. Le damos las gracias al Dios Altísimo, a Jesús y al Espíritu Santo por darnos la oportunidad de seguir fortaleciéndonos con la palabra. Hermanos creyentes, en la antigüedad, las enseñanzas de las Sagradas Escrituras del Viejo Testamento era para el pueblo de Israel. Con el tiempo y por la gracia de nuestro Padre y por la fe, reciben todos los pueblos de la tierra las Escrituras del Viejo y del Nuevo Testamento, para que el mundo entero alcance el perdón y salvación de sus vidas, incluyendo al pueblo de Israel. Para que el mundo entero alcance el perdón y salvación de sus vidas, incluyendo siempre al pueblo de Israel. Nuestro Señor Jesucristo asignó esta digna y solemne misión a un hombre que hacía muchos daño a los creyentes de aquellos días y que hoy ocupa un lugar digno en el corazón de aquellos que han leído sus mensajes del Evangelio. El tema: conociendo al apóstol Pablo. Su nombre original era Saulo de Tarso, conocido como el apóstol Pablo. Nació en la ciudad de Tarso de Cilicia, en la actual Turquía. Descendía de una familia judía y a la vez era ciudadano romano de nacimiento, porque la ciudad de Tarso de Cilicia se incorporó a Roma y las personas nacidas ahí eran reconocidas como ciudadanos romanos. Saulo, en su condición judía, es hebreo, hijo de hebreos, israelita, perteneciente a la tribu de Benjamín, descendiente de Abraham. Pablo contaba con una sólida formación académica que incluían conocimientos sobre teología, filosofía, hechos jurídicos, lingüísticos y mercantiles. Hablaba el idioma griego, latín, arameo y hebreo. El Nuevo Testamento menciona que Pablo de Tarso era fariseo antes de convertirse al cristianismo. Pertenecía a un grupo político, social y religioso, hombres cultos, estudiosos sobre la ley mosaica y de los profetas. Todas sus obras que hacían en el templo ya estaban deformadas de la pureza de la ley, y todo el palabrerío que decían era para vanagloriarse a sí mismo y ser vistos por las multitudes. Ellos cuidaban las apariencias externas antes de seguir el verdadero espíritu de la ley. En otras palabras, un fariseo era determinado como una persona hipócrita que finge tener moral, sentimiento y creencias religiosas que no la tiene. En la época de Jesús, un fariseo se caracterizaba por observar escrupulosamente el mandato impuesto de la ley mosaica. Leamos lo que Jesús decía de los fariseos en Mateo capítulo 23, versículo 5. Jesús dijo: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos.
Dice, pues ensanchan sus filacterias. Filacterias son pequeñas envolturas o cajitas de cuero donde guardan pasajes de las escrituras de la religión judía. También leamos lo que Jesús le decía a los fariseos en Mateo capítulo 23 y versículo 23. Jesús les decía, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Dice el Señor, sin dejar de hacer aquello. Es decir, sin dejar de obedecer los demás mandamientos. El judaísmo enseñaba que aquel que afirme ser Dios, parte de Dios o ser el Hijo de Dios, es un hereje y será acusado de herejía. Pablo en su época fue alumno de Gamaliel, un prominente maestro de la secta judía de los fariseos en Jerusalén. Cuando Pablo ya había terminado su preparación como fariseo, conoció el surgimiento de lo que le llamaban en aquel tiempo la nueva secta de los nazarenos. Y su celo por la ley y la pasión por preservar, según él, la pureza del judaísmo, condujeron a Pablo a ser un enemigo atroz del cristianismo. Leamos lo que les dijo Jesús a los judíos en relación a la ley en Mateo capítulo 5, versículo 17. Jesús les dijo a los fariseos, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Abrogar significa anular. Repito, Jesús les dice a los fariseos, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Hermanos, Pentecostés era un día importante para el judaísmo y divinamente fue el inicio de la promulgación del Evangelio de Jesucristo. Pentecostés era un festival anual del Antiguo Testamento. Los judíos lo celebraban para conmemorar el encuentro entre Dios y Moisés en el monte de Sinaí y la entrega de las tablas de la ley al pueblo de Israel, que simboliza el nacimiento del judaísmo. Uno de estos días que se celebraba Pentecostés en Jerusalén fue el día en que el Espíritu Santo vino a morar en los seguidores de Jesús. Leamos cómo reciben los apóstoles al Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Creyentes, el día de Pentecostés, los apóstoles recibieron la unción y el bautismo del Espíritu Santo. Ese fue el día en que nació la iglesia de Jesucristo y el Espíritu de Dios descendió sobre ellos. Comenzaron a hablar en voz alta, en idiomas de todo el mundo. Se creó una conmoción tan grande que miles de personas que estaban en Jerusalén en ese momento
salieron a ver qué estaba pasando. Y frente a tal multitud reunida, Pedro pronunció en ese momento el primer mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Leamos qué aconteció después del mensaje de Pedro. En Hechos capítulo 2, versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hermanos y hermanas, después de este día de Pentecostés, la influencia del cristianismo se extendía por toda Jerusalén. Tuvo tal impacto que llevó a alterar a las autoridades religiosas judías. Y esto despertó la persecución contra la iglesia. Ante tal acontecimiento, Pablo adopta la decisión por participar en las primeras persecuciones, haciendo estragos de maldad a los creyentes de Cristo Jesús. Leamos lo que nos dice la palabra al respecto en Hechos capítulo 8, versículo 3. Dice: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esto era de muerte, hermanos, porque estando en la cárcel ya eran asesinados. Saulo estaba tan molesto que se dispuso visitar al sumo sacerdote pidiéndole cartas para las sinagogas de Damasco, con el fin que si encontraban gente seguidora de Jesús, los pudiera apresar y llevarlos atados a Jerusalén. Leamos Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2, que dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere preso a Jerusalén. Fue en ese estado de agitación que Pablo se dirigió a Damasco, con el fin de hacerle daño a los creyentes, sin imaginarse que su viaje sería divinamente interrumpido. Leamos lo que le sucede a Pablo en su viaje a Damasco en Hechos capítulo 9, versículo de 3 al 6, que dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Así le dijo Jesús: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Una persona que quiere golpear con sus manos un aguijón es de imaginarse que va a hacerse mucho daño. Jesús le da a entender a Pablo que no hay que empeñarse en hacerle frente a una fuerza superior a la que no se puede vencer. En el versículo 6 dice: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo habían quedado quietos de pie, totalmente mudos. Ellos oían la voz, pero no miraban a nadie. Entonces Saulo, que permanecía en el suelo, fue levantado. Y aún con los ojos abiertos no veía nada. En esas condiciones fue llevado a Damasco por 3 días.
Saulo estuvo sin ver, sin comer, ni beber nada. En su mente no tenía el crédito razonable de lo que le había pasado. Como hombre culto que era Saulo, su mente comenzó a razonar de manera contraria a su costumbre y sentía que de su corazón nacían cambios de sentimientos. En Damasco vivía un discípulo de Jesucristo llamado Ananías, y el Señor se le presentó en visión. Leamos lo que Jesús en visión le dice al discípulo Ananías en Hechos capítulo 9, versículos del 11 al 15. Dice: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió y le dice: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hermanos creyentes, Ananías entró en la casa, le puso las manos encima y dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, el que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. De inmediato, de los ojos de Saulo cayeron unas cositas como escamas, y volvió a ver, se levantó, comió y recuperó sus fuerzas. Después fue bautizado. Pablo fue bautizado y estuvo por muchos días con los que él perseguía. Estuvo acompañado con los discípulos que estaban en Damasco. De esta manera se cerró la maldad de persecución que llevaba Pablo en contra de los creyentes y abrió en su corazón el camino de servirle a Cristo Jesús por el resto de su vida. El perseguido salvó a su perseguidor y lo convirtió en su mensajero, lo convirtió en el apóstol de los gentiles, los que no pertenecemos al pueblo de Israel. De ahí en adelante inicia en la vida de Pablo una trayectoria de entrega a su Salvador. El apóstol Pablo fue el único responsable en la historia de llevar el mensaje del Evangelio por todo el mundo gentil. Llevó el Evangelio por diversas partes del mundo: Grecia, Asia Menor, Siria, Palestina, toda Asia y Europa fueron llenas del Evangelio a través del ministerio y liderazgo del apóstol Pablo. Esto lo convirtió a Pablo en un misionero evangelizador, pastor, excelente predicador, fundador de muchas iglesias. Fue alguien que amó profundamente a Cristo en respuesta al Evangelio. Fue una entrega incondicional y absoluta a la causa de Cristo Jesús. Pablo nos dejó en sus escrituras palabras que al recibirla en tu corazón te llena de amor y la verdad en nuestro Señor Jesucristo. Leamos lo que nos dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice Pablo: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió.
para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Leamos también lo que le dice Pablo en una carta a los habitantes de Galacia. En Gálatas capítulo 2 versículo 20, Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo llevó una vida extraordinaria a favor del Evangelio. Recibió muchas agresiones por causa del mensaje de Cristo Jesús. Y su resolución a morir por proclamar a Cristo fueron muestras del amor del apóstol Pablo por Jesús. Nuestro Señor Jesucristo le dice a ustedes: lean 2 de Corintios, capítulo 11, del versículo 22 al 33, para que se den cuenta lo que sufrió Pablo por nuestro Señor Jesucristo. La historia nos cuenta que Pablo murió al ser ejecutado en medio de la persecución del emperador Nerón contra la iglesia. Tú, ustedes, yo y Pablo somos personas comunes y corrientes que, como todos, tenemos nuestro pasado oscuro del hombre viejo, el cual murió. Murió desde que nos bautizamos por inmersión de agua y recibimos en nuestro corazón a Cristo Jesús como nuestro Salvador, como nuestro sanador. Si Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 9 dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pues hermano, les confieso que a mis 32 años Jesús tocó la puerta de mi corazón y lo recibí, y ahora hago esfuerzos por seguir sus pasos a través de las Sagradas Escrituras, las que no leo, sino que las estudio. Pues soy el más joven de los predicadores. Tengo 65 años y hace un año el Santo Espíritu de Dios me hizo el llamado para predicar su palabra, y eso es lo que hago. Bendito Padre eterno, te doy las gracias por haberme escogido en tan digna misión de tu palabra. Te doy las gracias por todos los hermanos que escuchan esta prédica y que día a día se fortalecen en las Sagradas Escrituras. Te pido, Señor, bendiciones para todos nosotros. Permítanos recibir tu Santo Espíritu, todo tu amor, tu bondad y tu misericordia. En el nombre de Jesús declaro para mis hermanos abundancia de amor en sus corazones, abundancia de paz, abundancia de trabajo, abundancia de pan en sus hogares. En el nombre de Jesús declaro salud para todos nosotros, para nuestras familias y familiares, para nuestros amigos y para todo aquel que esté enfermo. Espíritu Santo, te rogamos que mores en nuestros hogares y en nuestros corazones, para que alejes todo maligno que quiera hacernos daño o desviarnos de nuestro camino. Amén. Hermanos, su servidor Francisco García Ortega, teléfono 506-6484-4141, Costa Rica. Hermanos, con mucho amor y cariño, envíen esta prédica a sus contactos. Nuestro Padre derramará abundantes bendiciones sobre el que lo haga. Que el Espíritu Santo siempre esté con todos nosotros. Hasta la próxima semana.